Bueno, aquí estamos, chicas, en el segundo videíto, ¿sí? Que preparé para que también les quede a ustedes como posible material de repaso para las futuras instancias de evaluación final. Quien vamos a abordar ahora, que ya había mostrado la imagen, pero aquí lo tengo aquí solo, que es Michael Apple, ¿sí? Nacido en 1942 y por supuesto no tiene, todavía está vivo, vuelvo a repetir, es de origen estadounidense y es otro de los representantes de esta pedagogía crítica que estamos trabajando. Las ideas de Michael Apple van a encontrar que también, ¿no? Se vuelven como a ser un poquito reiterativas estas ideas que también abordábamos a través de Ivan Illich, con sus características propias, por supuesto. Entonces, bueno, en el caso de Michael Apple, lo que él señala específicamente tiene que ver que dice la educación posee una impronta conservadora y una lógica mercantil y tecnocrática. Con esta idea de la palabra conservadora, como un poco uno lo analiza también desde el sentido común, tiene que ver con esto de que nada se modifique, ¿no? Que todo siga de acuerdo a lo que está establecido, de que nadie cuestione, de que nadie pregunte, que si por ejemplo, como nos sucede muchas veces en algunos dispositivos de las pruebas que se realizan a nivel internacional o a nivel nacional, que tienen que ver con que los sectores sociales más humildes siempre son los que obtienen resultados, los peores resultados de dichas pruebas, y que bueno, eso tiene que ver, como lo estuvimos trabajando, no solamente con una cuestión de que esos niños y niñas y jóvenes no tengan la voluntad de poder hacer un buen examen, sino que tenemos que pensar que hay un contexto social, económico, cultural, familiar, que no determinan, pero que sí condicionan. Por lo tanto, estas cuestiones son importantes de poder analizarlas para no caer, como les decía en la clase pasada, en esta idea meritocrática de que supuestamente tu éxito o tu fracaso son solamente tu responsabilidad, porque si no nos cuestionamos esto, por ejemplo, ¿no? Es una de las tantas variables que tiene nuestro sistema educativo, ahí sí caeríamos en una cuestión de una impronta conservadora. Y ahí sí caeríamos en una lógica, como dice aquí, mercantil y tecnocrática, porque estamos hablando de mercantil porque solamente es pensar en formar a los futuros ciudadanos y ciudadanas solamente para que ingresen al mercado laboral. Y no somos solo un recurso humano más para este sistema, que por supuesto necesitamos trabajar, que necesitamos tener esa capacitación, que necesitamos tener esa formación, nadie lo está negando, pero sí que no solamente nos vean como un recurso más, ¿sí? Como si fuéramos una mercancía más, porque bueno, para una lógica tecnocrática tiene que ver que lo único que le importa es el resultado, es el formarte para que seas ese pequeño producto, al igual como si fuéramos una mercancía, ¿sí? Para este sistema. Y en realidad somos más que eso, ¿no? Eh, y que tiene que ver con esto de que no solamente pasa por la cuestión del consumo, ¿m? Sino que también, como muchas veces se han planteado, ¿no? Esto es decir, ser o tener. Sí, necesitamos cosas, por supuesto, para vivir, para tener una buena calidad de vida, pero que tiene que ver también en decir, bueno, ¿cómo nos formamos como ciudadanos? ¿Qué ciudadanos y ciudadanas quiero formar yo como docente, como institución, como sistema? Y allí es esto de lo que nos propone Michael Apple, que hay que ser muy crítico de esta lógica que a veces está muy instalada y que se ha visto muchas veces instalada con esta mirada conservadora y tecnocrática. Con respecto a esta educación regida por una lógica empresarial, que siempre está basada justamente en el individualismo, en la competitividad,
que también lo dialogamos la clase pasada, ¿no? Con respecto a esto de que siempre nos terminan como instalando en una cierta competencia, ¿no? Pensemos cuando nos dicen, esto es una carrera, sí, es una carrera, pero tiene que ser un proceso de aprendizaje, donde yo disfruto, porque es una elección personal, pero no una carrera en el sentido literal de la palabra, que tengo que recibirme rápidamente para ingresar al sistema, y que bueno, si esto que decíamos el otro día, que a ver quién tiene 50 centésimos más, quién tiene un puntito más, para ver quién está arriba, quién está abajo de ese escalafón. Y en realidad terminamos como cayendo en esa lógica, dice Michael Apple, totalmente de competencia e individualismo extremo, ¿no? Donde el otro no me importa, que con tal de llegar a mi objetivo no importa quién está a mi lado o quién es mi compañero, mi compañera de trabajo. Entonces dice, tratar de justamente corrernos de esa lógica de la competitividad y el individualismo extremo. Con respecto a lo que señala allí, justamente dice la propuesta, la contrapropuesta de este pensador norteamericano es que lo que él propone es reflexionar para que justamente poder plasmar nuestra impronta en una estructuración de un nuevo proceso educativo para contrarrestar la tecnificación, esto que hablábamos recién, de que solamente pensemos a la educación como un plan a seguir y aplicar, ¿sí? Metódicamente, sino que estamos hablando de sujetos, que hay procesos que no se pueden evaluar, que no se pueden cuantificar, que tiene que ver con el orden de lo emocional, de cuando esa seño escucha a ese niño, esa niña de lo que necesita, de que ese niño y esa niña que está aprendiendo recién a leer, por más que está en segundo o en tercer grado, y de a poquito está acercándose a esa alfabetización inicial y te muestra ese cuadernito y te dibujas un lindo dibujito y le pones un nombre por primera vez que lo pudo escribir solo o sola y te lo entrega como seño, eso no se puede evaluar, ¿no? Eso no se puede cuantificar, pero que tiene que ver con ese proceso que solamente los y las docentes conocemos de lo que sucede detrás de esas historias de cada uno de esos niños y niñas, de lo que sucede en ese barrio, de lo que sucede en esa escuela. Entonces también lo que él nos propone, que hasta en la industria de la bibliografía, de por ejemplo de los libros escolares, muchas veces no se tuvo en cuenta que pertenece también a una política cultural, lo cual hace que también sea un elemento que no es neutro. Pensemos, por ejemplo, si tomamos un libro escolar del área de ciencias sociales de décadas anteriores y actuales, la diferencia, por ejemplo, a la hora de trabajar la temática de los pueblos originarios o de los y las descendientes afro. Hay libros de décadas anteriores que hay que pensar, por ejemplo, cómo los denominaba: indios, indígenas, no los llamaba pueblos originarios. Esto de que decía el Día de la Raza, que había que festejar el Día de la Raza, siempre se los denominaba en tiempo pasado: vivían, cazaban, trabajaban, habitaban. Y si uno hace un análisis de bibliografía más contemporánea, de fines de los 90 hasta la actualidad, hay un cambio, un giro en algunas editoriales, no en todas, donde vamos a encontrar de que empieza a denominarse así. Se habla de conceptos como etnia, se habla de conceptos como diversidad cultural y no Día de la Raza, como lo establece la ley que está vigente desde el 2010. Se empieza a denominar justamente esto en tiempo presente, de que son pueblos que siguen reclamando
por sus derechos, como el derecho a la tierra, como el derecho al respeto justamente de su diversidad cultural, de que en los actos escolares no se lo cosifiquen o se lo trabaje de una manera pintoresca, por definirlo de alguna manera, como aquella vendedora ambulante que estaba feliz de vender sus pastelitos o de lavar la ropa a la orilla del río y en realidad eran esclavas africanas que habían sido traídas por la fuerza. Entonces estaba muy lejos de esa alegría que, por ejemplo, los libros y los actos escolares nos mostraban. Entonces, justamente Michael Apple, ¿sí? Nos propone esta reflexión y este análisis también crítico, por eso estamos dentro de este paradigma de la pedagogía crítica, valga la redundancia, para analizar todos estos elementos que están presentes en nuestras instituciones educativas o que han estado presentes en nuestro sistema a lo largo de la historia. Bueno, chicas, nos estaremos viendo ya muy prontito. Era solamente esta breve explicación por estos 40 minutitos que no nos vamos a ver este día lunes. Saludos y cualquier duda o consulta me escriben o evacuamos esas dudas en el próximo encuentro. Saludos.